Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. En Victoria. Nosotros andamos en San Isidro. Nada. Bueno, quisiera saber quiénes nos están visitando por primera vez. Si alguien nos está visitando, si pudiera levantar su mano para conocerle y reconocerle. ¿Alguien nos visita? Nada, algún tímido. Bienvenido, bienvenido. Ah. No se preocupe, todos en algún momento vinimos por primera vez y no tenemos ahora ningún temor. Imagínense, yo estoy parado delante y yo soy introvertido, flemático y súper tímido. Así que no tienen de qué preocuparse. Aparte, no mordemos. Y sobre todo estamos vacunados. Así que no hay ningún problema. Bueno, estamos en una serie. ¿Cómo se llama la serie? No, ya lo vieron. De día y de noche. Estamos estudiando los Salmos. ¿Ok? Quisiera que me acompañen con una oración antes de comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que seas tú guiándonos. Señor, pero también con la autoridad que nos das, cancelamos toda obra del enemigo, todo lo que trate de impedir tu fluir acá. En el nombre de Jesús lo cancelamos y te pedimos que esa unción fresca caiga sobre nosotros, guiándonos y enseñándonos a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, aunque parezca un poco paradójico, y ya hemos tenido un buen tiempo con nuestra serie, hoy vamos a tocar el Salmo 1. ¿No? Dicen, qué desordenados que son. Pero yo quiero que puedan comprender un poco. A decir verdad, el Salmo 1 está allí, no porque sea el primer salmo que se escribió. A decir verdad, el primer salmo que se escribe es el Salmo 90. Basado en una oración de Moisés. Moisés escribió ese salmo, ¿ok? Para los que no estaban enterados, después lo googlean y lo confirman, ¿ok? Pero el primer salmo escrito es el de Moisés, el Salmo 90. Y el último salmo que se escribe es el Salmo 137, sino que los judíos lo ordenaron en cierto orden particular, porque, digámoslo así, tenían ciertos propósitos para la enseñanza y la didáctica en sí, es decir, tiene que ver con los servicios, los salmos eran cantados, tiene que ver con la liturgia que había en ese entonces, pero este salmo de alguna manera está puesto allí porque nos prepara y nos instruye a la vez de saber si estamos con los justos o con los malos, porque de eso es lo que este salmo trata. Y permítame comenzar a leerlo. El verso 1 dice: bienaventurado el varón. Ahora, el término bienaventurado significa feliz, dichoso. A decir verdad, en hebreo esta es una expresión exclamativa. Está diciendo, oh felicidad en el varón, de forma muy exclamativa. Y, por cierto, la palabra varón en hebreo es la palabra ish. Esta palabra ish no solamente significa varón, sino que también puede referirse a toda clase de persona. Puede estar hablando de un rico, de un pobre, de un joven, de un mayor, de un poderoso, de un débil, de un conocido, de un desconocido, de un varón y en algunas ocasiones hasta de una mujer. Porque alguna puede decir, bienaventurado el varón, a mí no me toca eso para el sábado 29 que se reúnen los hombres, enséñenles ahí, se lavan las manos y dicen, esto no es para mí. Pero resulta que esta palabra ish, varón, puede estar involucrando también a las mujeres. Así que cuando hablamos ahora de este texto, ustedes también tienen que tener las orejitas bien paradas y no decir, eso es solamente para los hombres. Nos abarca a todos. Ahora nadie dice amén, ¿no? Todos aprenden de Pilato, se lavan la mano, salen medio españoles ahí a lo torero y no, ole, pasa por allá, ¿no? Pero este texto nos abarca a todos. Ahora, el salmista comienza con una verdad incuestionable. Dios desea que las personas sean felices. Él desea que las personas sean dichosas. A decir verdad, el anhelo de felicidad es universal. Todos quieren ser felices, pero debemos entender qué cosa es ser felices. Porque para muchos la felicidad es la ausencia de sufrimiento. Para otros la felicidad es poseer ciertas cosas o poseer la mayor cantidad de cosas que puedan en su vida. Ahora, realmente tenemos que observar que hay gente que tiene abundancia de cosas, pero que no son felices.
e inclusive sienten una profunda sensación de vacío dentro, de insatisfacción, aún teniendo muchas cosas. Es por eso que muchas veces se meten en cosas que pueden ser peligrosas porque tienen un vacío dentro que las cosas no les llenan. Y el Salmo no está hablando de las cosas o de las circunstancias, está hablando de una felicidad que va más allá de lo que puedas poseer o de la circunstancia a la cual te puedas enfrentar. Y en esto consiste este Salmo. Permítame leerlo, este versículo completo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, tenemos que entender, en primer lugar, cuál es la fuente de la verdadera felicidad. El salmista, con nosotros, ve el mundo a su alrededor y una de las cosas que ve es maldad. Si nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos, por ejemplo, nuestra circunstancia como país, el gobierno, el Congreso, no decimos más para no pecar. Pero también comenzamos a ver que hay muchas cosas terribles a nuestro alrededor. Y el salmista, él piensa que el creyente, aquel que quiere ser justo, va a tener que aprender a decir no a lo que la gente a tu alrededor puede estar diciendo sí. Así que cuando hablamos de esa fuente de la verdadera felicidad, él lo primero que dice es dónde no encontrar la felicidad. Y comienza a decir que no anduvo en consejo de malos. Es decir, para ser bienaventurado, para ser feliz, la primera condición es no andar en los consejos de malos. Por lo tanto, una de las cosas que tienes que aprender es a elegir bien tu compañía. ¿Quién te acompaña? ¿Y qué consejos te da? Hay una frase, no es bíblica, dime con quién andas. Se sabe más que la Biblia algunos. Dios mío. Pero es decir, si sabes quiénes son aquellos que están rompiendo principios morales, si sabes quiénes son aquellos que intencionalmente rompen la ley de Dios, ten cuidado. Eso es lo que está diciendo, ten cuidado. Ahora, no te estoy diciendo que te alejes del mundo y que vivas en un monasterio encerrado. No. Lo que yo quiero que puedas entender es, Dios te puso en este mundo y te puso en este mundo para que te relaciones con Él. Que vivas en este entorno, pero para que seas luz en este mundo. Dios no te puso aislado. Dios te puso en este mundo para hacer luz. Solamente que tienes que tener cuidado y evitar el contacto con algunos que pueden opacar esa luz. No vamos a evitar estar rodeados de gente mala, pero sí debemos evitar ser influenciados por ellos. No debes dejar que ellos opaquen la luz que el Señor ha puesto en ti. Y si en algún momento tienes que alejarte de alguno, será momentáneamente, porque hay momentos que tendrán que ocurrir. Pero te vas a volver a encontrar con esas personas, pero ya habrás crecido, habrás avanzado. Pero debes entender que andar con los malos, no es que los malos en sí, pero andar con los malos puede ser peligroso, porque ellos siempre nos van a querer influenciar con sus consejos. Y estos, aunque pueden ser interesantes, pueden ser bien intencionados, nos pueden estar alejando de Dios, porque ellos nos van a tratar de llevar a tener cierto estilo de vida, y un cierto estilo de vida basado en recomendaciones o sugerencias, como decía, bien intencionadas, pero nuestra vida no se debe basar en consejos bien intencionados, sino en la palabra de Dios. Es decir, puede haber gente que me aconseje, pero el principio de mi vida no son consejos de los demás. El principio que debe guiar mi vida es su palabra. ¿Me estoy explicando? Lo segundo que menciona esto y donde no encontrar la felicidad es, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Ahora, en hebreo realmente se está refiriendo a no quedarse parado en camino de pecadores. Es decir, siguiendo la hilación de aquellos que están escuchando los consejos de malos, está diciendo, ¿sabes qué? No te quedes o no vayas a lugares donde ellos están. No te integres al estilo de vida de ellos. No está diciendo que no puedas ir a un centro comercial o lo que fuese, sino no te quedes a integrarte en el estilo de vida que ellos están manejando. Te vas a interrelacionar con ellos, pero no quiere decir que te hagas de ellos. ¿Ok? Y el texto menciona pecadores. En hebreo es aquellos que han errado el blanco, porque el pecador es alguien que se ha equivocado
en las verdaderas metas de la existencia de la vida, porque ellos no están interesados en buscar o conocer o practicar lo que Dios dice, sino están interesados en vivir para sí y para su propia exaltación. ¿Me estoy explicando? Es decir, ellos están viviendo totalmente alejados de Dios y ellos tienen un estilo de vida. Ten cuidado, no copies ese estilo de vida. Y el texto sigue mencionando y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores son aquellos que de alguna manera tienen la conciencia endurecida y comienzan a burlarse de todo aquellos que piensan o viven de forma diferente. A decir verdad, un escarnecedor es más que alguien que simplemente se burla, porque la burla que ellos tienen es más sarcástica, más profunda, recontra, por decirlo así, intencional. ¿Ok? Y como decíamos, hay una progresión en este texto. Es decir, si te acercas al malo y comienzas a escuchar sus consejos, vas a asumir sus ideas y vas a asumir su estilo de vida. Y vas a comenzar a perder el temor y el respeto por Dios y por la gente. Y vas a terminar burlándote de los principios de Dios y de aquellas personas que están siguiendo estos principios. Y comienzas a hacer mofa de ellos. Comienzas a hablar mal, mire ese religioso. Acá en el Perú existe un peruanismo, ¿no? Valga la redundancia, es, mire ese cucufato. ¿No? Ese, ¿cómo puedes decir? Ese santurrón. Comenzamos con ese tipo de expresiones. Ese que está haciendo esa expresión es un escarnecedor. Se burla, se mofa, ¿no? Ten cuidado. Ahora, el texto nos dice, ¿dónde sí vas a encontrar la felicidad? El verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es decir, el justo frente al consejo de los malos, ¿qué es lo que debe hacer? Someterse a la ley de Jehová, someterse a la ley de Dios. Recuerda, el principal campo de batalla en la vida del creyente es en tu mente, es en la mente de cada uno, porque tu mente va a moldear tu vida entera. Por ello debes filtrar bien lo que entra dentro de tu mente. Y el justo va a encontrar la felicidad, dice, en deleitarse en la ley de Dios. Quizás antes se deleitaba en el mundo, pero ahora ya no. Ahora su deleite está en la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que podamos entender, Dios no tiene ningún plan o programa para que crezcamos y nos desarrollemos como creyentes independientemente de su palabra. Es decir, su plan para que crezcamos, para que avancemos, para que nos desarrollemos, está en la palabra de Dios. Puedes hacer muchas cosas dentro de la iglesia, pero nunca vas a crecer espiritualmente si no es por medio de la palabra. Por lo tanto, debes matricularte en todos los cursos que puedas. Director de estudios, ¿no? Pero tienes que inscribirte, llevar cursos. No están los cursos para llenar un programa. Los cursos están para llenar tu vida, para que tú crezcas. Nuestro objetivo no es tener programas de cursos. Nuestro llamado es hacer discípulos. ¿Y cómo vamos a hacer discípulos? Una de las formas es instruyendo con la palabra. Por eso, si no acabaste el nivel 1, lleva el nivel 1. Si no, ya el nivel 2, los cursos de matrimonios. Ay, tengo problemas en mi familia, ¿qué puedo hacer? Sigo orando, sí, pero a veces necesitas el consejo que te corrija y te enderece. Los cursos de hombres, los cursos de mujeres, tenemos una gran variedad de cursos. No, pero cuestan, y porque el material cuesta. Pero tenemos que entender, invertimos en muchas cosas. Gastas más un fin de semana comiendo. Los peruanos somos muy buenos para esto, ¿no? Que estudiando, preparándonos para la eternidad y aún para desarrollarnos en esta vida. Y lo que el Señor quiere es deleítate en mi ley. Y después nos dice meditar en la ley de Dios. Ahora, el salmista no solo se deleitaba en leerla, sino que también la meditaba. Ahora, la palabra meditar en hebreo aquí tiene que ver con murmurar, con hablarlo, porque la meditación del judío no era silenciosa, sino que él repetía en voz alta la palabra de Dios con el fin de ayudarse a concentrar en ella y a exprimir el significado de lo que la palabra pueda estar teniendo. Es decir, comienza a
rumiar la palabra. Las ovejas también están rumiando. Y tenemos que, como oveja del Señor, rumiar la palabra. Es decir, aún lo que puedas estar escuchando en este mensaje, tienes que estar rumiando. ¿Será cierto lo que estás diciendo? Tengo que masticarlo una, otra vez, le doy vuelta, vuelta, hasta después ya me lo paso. Pero el Señor nos está llamando a eso. Y el salmista meditaba, dice, de día y de noche, porque él sabe que meditar en ella de vez en cuando no va a resultar útil. Porque hoy la gente se está deleitando en meditar en el Netflix, en el streaming, pasan más horas allí. Hacen su maratón de series, su maratón de películas. Nadie diga amén, por si acaso. Pero de Biblia, ahí sí pueden decir ay, ¿no? Pero tenemos que entender que si solo terminamos teniendo un conocimiento superficial de la palabra de Dios, vamos a tener una vida superficial. Por eso mucha gente termina aceptando fácilmente los criterios incorrectos que la sociedad nos pone. ¿Por qué? Porque no hay sustancia en nuestra vida. Y necesitamos alimentarnos bien de la palabra. Ahora, ¿cuál es el resultado de ser justo? Y el salmista ahora va a emplear, a partir del verso 3 en adelante, él va a cambiar, él va a hablar en plural. Porque estuvo hablando del varón, pero ahora va a hablar en plural acerca de los malos. Quizás porque los malos son mayoría. Quizás porque el justo siempre va a estar rodeado por una buena cantidad de malos. Y el verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora, el salmista compara al justo con un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y menciona al árbol, no menciona cualquier planta. No dice a un arbusto o a una mata de plantas por ahí, no. Él dice es árbol, es un árbol, lo cual habla de solidez, de estabilidad. El justo va a ser sólido y estable. Y si observamos bien, estos árboles son plantados, no son árboles silvestres que crecen por casualidad en cualquier parte, sino han sido plantados intencionalmente. Alguien los trajo de cualquier otro lado y te plantó. Porque el que planta, el labrador, es Dios. Y te toma, sepa de Dios dónde has estado andando, tú mismo lo sabes, y te sacó de donde estabas, y te traspasó y te plantó con toda intención en un lugar donde hay corrientes de agua. Ahora, piensen, en Israel, en esa época, no había los trasvases de río, ni riego por goteo, ni ese tipo de cosas. Mucha zona desértica. Y donde habían plantas exuberantes era cerca a las corrientes de agua. Y el Señor está diciendo, te saca del desierto y te planta intencionalmente en ese lugar. Porque Dios sabe que un creyente que vive en el mundo, donde no hay vida espiritual a su alrededor, es como vivir en el desierto. Y te puede secar. Y Él te saca y te pone en el lugar donde te va a bendecir. Porque el justo es bendecido. Y dice que da su fruto en su tiempo. Hay un labrador que intencionalmente te ha plantado y que te está cultivando y que espera que des fruto. Dios está esperando que des fruto. Ahora, los árboles no dan fruto todo el tiempo, sino que dan fruto cuando llega su tiempo. El árbol debe crecer. El labrador se va a encargar de quitarle algunas ramas, las hojas, para que pueda producir fruto en el momento indicado. El labrador lo va quizás a abonar, el abono no huele bien, porque a veces pasarán esas etapas en tu vida y tienes que entender, oh, hay abono. No huele bien, no me siento bien, pero te está nutriendo. Tenemos que tener muy claro, nuestra responsabilidad es alimentarnos con su palabra, vivir esa palabra, pero también difundirla, para que el fruto se produzca en el momento apropiado, porque el justo es fructífero. Y sigue mencionando, y su hoja no cae, no se marchita, porque a través de las hojas verdes tú puedes ver y conocer que un árbol está vivo. En nuestra casa tenemos unas pequeñas macetas donde tenemos la particularidad de que somos muy malos para criar plantas o cuidar plantas.
terminan, no sé, en todas las temporadas, para las plantas piensan que cuando las traemos ahí es otoño. Siempre se caen las hojas. Se suelen morir muchas de ellas. Y como yo soy el responsable, mi esposa me dice, culpable eres tú, ¿no? Así que yo estoy pensando en cultivar plantas de plástico. Pero yo tengo que entender, acá el Señor está diciendo, sus hojas no caen. ¿Sabes por qué? Porque simplemente el verdor es el testimonio de la vida de esa planta. Está diciendo, ¿sabes qué? Los hijos de Dios deben ser como esos árboles cuyas hojas son perennes, porque las hojas son el testimonio de que estás vivo, de que eres un cristiano en medio del mundo. Jeremías 17:8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es decir, el justo va a vivir y va a estar fresco siempre. Pero tiene que estar conectado con esas corrientes de agua. Y dice, y todo lo que hace prosperará, porque el justo es próspero. Y esta frase, aunque promete que todo lo que hace va a prosperar, tenemos que entender que acá no está prometiendo que siempre vas a estar contento, que siempre vas a estar feliz. No, dice que todo va a prosperar. Porque hay momentos que el justo puede pasar situaciones muy difíciles, pero a la larga todas esas cosas te van a ayudar para bien. Y no se está refiriendo a un éxito material, como la mayoría suele pensar. El énfasis del salmista tiene que ver con una prosperidad que implica el carácter. Tercera de Juan, el verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Para Dios lo más importante es el interior. Y nuestro ser debe desear parecernos a Cristo. Por ello Dios quiere que seas prosperado. Y como Dios quiere que seas prosperado, el justo va a ser cuidado por Dios. Pero el resultado es ser malo. El verso 4 dice, son como el tamo que arrebata el viento. Hay un contraste grande con el árbol. El tamo es la cascarilla que envuelve al trigo, a la cebada. Es aquello que lo está envolviendo, es esa cascarilla. Y después de la cosecha lo que hacen es poner el grano en la tierra y después lo trillan, pasan por encima de él, ¿no? Con ciertas cosas, ¿no? Pasan por encima de él para separar la cáscara del grano o el grano de la cáscara, para eliminar ese tamo, esa cascarilla. Y después el grano es lanzado al aire para que con el viento pues esa cascarilla se vaya volando y por su peso el trigo quede. Ahora, el malo dice que es como el tamo, es liviano, es pasajero, es efímero, es inservible. No tiene permanencia. Esta persona es insustancial en su carácter, aparentemente fuerte y muchas veces aparenta fortaleza porque está ocultando algún trauma, algún pecado. Puede ser un rico y poderoso, quizás divertido y alegre, pero carece de cualidades esenciales de una persona que realmente conoce a Dios. Por eso debes tener cuidado. Y como decíamos, hay un gran contraste entre el justo, que es como un árbol sólido, firme, permanente, fresco y fructífero, con el malo, que ni siquiera se parece a un árbol seco, ni siquiera a una planta marchita. Dice, no, es como la cascarilla del grano, liviana, pasajera, efímera e inútil. Son gente que quizás algunos pueden estar admirando, como puede ser un artista, un futbolista, un multimillonario o algún influencer, pero delante del Señor no son nada. Estos no deben ser nuestros referentes. Quizás podamos tomar algún ejemplo de lo que ellos pueden haber realizado, sí, pero tendrás que saber entresacar lo precioso de lo vil. Son gente que generalmente no tiene firmeza en sus convicciones, pues van a cambiar de acuerdo a sus propias preferencias o a sus intereses personales. Quizás algunos han contribuido con algunas cosas en el bienestar en general, pero desde la perspectiva espiritual. Y el verso 5 dice,
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, porque llegará un día de juicio para todos, donde la verdad última de las cosas será revelada. Ahora, ¿qué ocurrirá en ese momento? Los malos serán desaprobados en ese día, en el juicio. No se levantarán en el juicio. Ellos no podrán levantarse para defenderse. Hoy en día ellos a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, y la gente en general le da la razón aunque saben que están equivocados. Pero delante de Dios, cuando juzgue a los hombres, eso no va a valer. Y el texto sigue mencionando: ni los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, ellos son pecadores y no son parte del pueblo de Dios. El malo no es parte de su pueblo. Y el verso 6, hablando de ese destino final, dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El juicio divino se va a desarrollar de acuerdo al conocimiento exacto e íntimo que Dios tiene de cada persona. Va a ser un juicio justo. No van a haber equivocaciones en ese juicio, como puede haberlo en un poder judicial. No, Él es Dios juzgando. Y acá lo que Dios está diciéndonos, haciendo un spoiler del futuro, anticipándonos el futuro, nos dice que el camino del justo y la senda de los malos es totalmente diferente. El destino final del justo y de los pecadores estará totalmente separado. Dios cuida del justo, pero al injusto, al malo, va a perecer, aunque éste crea que está bien. Está mal. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cada uno de nosotros nos encontramos siempre ante estos dos caminos. El punto es que eres tú quien decide qué camino tomar. Dios te está diciendo: el del justo es sólido, va a permanecer, va a fructificar. Al justo yo lo saqué de donde estaba y lo planté en un lugar donde lo bendigo. Pero el malo será apartado. Su vida es efímera, pasajera, y terminará siendo esto inútil. Y al final va a ser desechado. Y como personas, cada uno de nosotros tenemos que escoger. Como dice la Biblia: pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor. Pero también, Señor, queremos reconocer que tú nos amas. Y tú quieres lo mejor para nosotros. Tú quieres que seamos felices. Porque es con lo que comienza este salmo: bienaventurados. Tú quieres que todos seamos felices. Pero está en nuestras manos el poder escogerte a ti. Porque tú nos has amado primero. Tú has mostrado tu amor enviando a tu Hijo por nosotros. Señor, ayúdanos a tomar esa decisión correcta. Pero también nos estás mostrando el destino final del malo. Señor, no quiero ese destino final. Más bien quiero conocerte a ti, deleitarme en tu palabra, meditar en ella, ser bendecido. Ayúdame. Y si no has entregado tu vida al Señor, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, perdóname. Reconozco que he pecado. Pero Señor, quiero que me saques de donde estoy y me plantes junto a esas aguas que corren y que fluyen y que dan vida. Porque en mi vida realmente veo desolación y muerte. Me siento en el desierto. Ahora entiendo que te necesito. Que tú me estás poniendo
a elegir eso. Y quiero elegirte a ti, porque comprendo que tú también me estás eligiendo a mí. Perdóname. Y quiero aceptar el perdón que me das por medio del sacrificio de Jesús. Y quiero recibir a Jesús en mi corazón. Gracias por tu amor. Si has hecho esta oración conmigo, quiero orar por ti y te pediría un favor. Si pudieras levantar tu mano allí donde estás, si has hecho esta oración conmigo, simplemente para poder identificarte y orar por ti. Si has hecho esta oración o a través de las redes aparece un número de teléfono. Dios te bendiga ahí atrás. Si has hecho esta oración sin temor, mantén tu mano levantada, por favor. Si has hecho esta oración conmigo, ¿sí? Ok, permítame orar por ustedes. Señor, gracias. Gracias por las personas que están tomando esa decisión por ti. Bendícelos, guárdalos, Señor. Y te pedimos que a través de ellos también bendigas a sus familias. Gracias por este tiempo y tu amor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, al extremo de los asientos hay una persona, si puede salir un momento y acompañarle. Ellos quieren orar. Y como iglesia, simplemente entender, tengo que tomarme el tiempo para estudiar, para meditar en su palabra. Si quiero avanzar, si quiero crecer, venir el domingo solamente, no, que yo veo por internet. Ok, mira, te propongo una cosa, en toda la semana no comas hasta el siguiente domingo. Y mira un montón de recetas en internet, pero no comas nada. A ver cómo te va. ¿Ok? Y si llegas vivo a la otra semana, entonces puedes seguir tu estilo de vida así. Pero si sabes conscientemente de que no llegarás vivo, quizás te puedan traer en una ambulancia, ¿no? Sabes que necesitas ese alimento también para tu interior. Aliméntate. Que Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana.